Que Dios les bendiga, les damos la cordial bienvenida a nuestra reunión dominical. Para nosotras es un privilegio poder invitarte a que puedas apartar este tiempo y que puedas disponer tu mente y tu corazón para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Quiero invitarte a que podamos leer en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos. En esta mañana vamos a presentar este tiempo en oración al Señor para que sea Él llenando nuestras vidas. Amado Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por este tiempo que usted nos ha permitido compartir. Padre, presento la persona que trae la palabra en esta mañana, que sea usted usándola como un canal de bendición para cada familia. Padre, que sea usted usándolo. Padre, que sea usted llenando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que sea usted, Padre, tomando el control de esta reunión. Padre, que sea usted ministrando nuestra vida a través de la palabra de este día. Padre, todo te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia de Dios, Monte de Bendición, a este culto el domingo, el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a declarar en el nombre de Jesús, como dice Salmo 118, que no moriremos, sino que viviremos para contar lo que Él hace y lo que Él hará en nuestras vidas. Declaremos en el nombre de Jesús, y me acompañas con tus manos, sería lo mejor. Amén. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Gloria a ti, Señor, te alabamos, Padre. Gloria a ti. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que libre soy, solo en Jesús. Gloria a ti, Señor, te alabamos, Señor. Y vamos a declarar, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a declarar que aunque un ejército campe alrededor nuestro, no temeremos, porque Dios va con nosotros. Y que Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro sanador y nuestra provisión. Declarémoslo en el nombre de Jesús. Vamos con esas palmas ahí en su casa. Gloria a ti, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré.
Historias de la Biblia. La parábola del siervo que no perdona. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo: el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1.000.000. $1 million, please? El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wait, please. Pero el criado le rogó al rey: por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, you. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo: eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Que el Señor les bendiga. Iglesia de Dios Monte de Bendición, es para mí un privilegio poder llegar a cada uno de sus hogares. Este día Dios tiene preparado para nosotros un tema, el cual se titula Unos a Otros. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle que Él sea quien tome control de todo nuestro ser para poder recibir y poner nuestro corazón dispuesto para atesorar esta palabra y poner por obra lo que Dios quiere en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, oh Dios, que tenemos un día más de poder recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos atesorarla y ponerla por obra en nuestras vidas, que podamos cumplir el propósito por el cual tú, oh Dios, dejaste esta palabra y viniste a darnos ejemplo de cómo tratarnos unos a otros. En el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que seas tú guiando nuestra vida. Amén y amén. Vamos a recordar aquella escena cuando Jesús estaba en la barca y estaba con sus discípulos. Y vamos a recordarlo porque muchas veces nosotros decimos: si yo hubiese nacido en el tiempo donde estaba Jesús, o si yo hubiese sido uno de los discípulos de Jesús, yo no hubiera hecho lo que hizo Pedro, que lo negó, o yo no hubiera pedido tener que tocar el costado de Jesús para creer. Sino que vamos a ver la realidad de nuestra vida. Esos discípulos, los cuales estaban con Jesús, también
igual que nosotros, tenían acciones que nos sorprenderían o que nos sorprenden como cristianos, de decir, híjole, como cristianos actuamos o hacemos esto o lo otro, aún diciendo que ya somos hijos de Dios. Pero es que es normal y natural porque estamos en este cuerpo que no es perfecto. Y vamos a irnos a esa escena donde estaban los discípulos angustiados, preocupados porque estaban en la barca y temían perecer. Y fue uno y tocó a Jesús y le dijo, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levantó, ordenó a los vientos y a la mar que se calmaran. Y los discípulos, dice la palabra en Marcos 4:41, dice que vino gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No le dijeron a Jesús, se decían entre ellos, uno al otro se decía, ¿quién es este? También en Juan capítulo 4 recordamos la historia y la escena de Jesús con la mujer samaritana. Dice que llegaron al pozo y los discípulos fueron a la ciudad y fueron a comprar algo de comer. Y cuando regresaron, los discípulos se sorprendieron que vieron a Jesús que hablaba con una mujer, y una mujer samaritana. Y como sabemos en otra historia, hay una mujer de dudosa reputación. Pero, sin embargo, ninguno dijo nada, solo observaron, y entre ellos, yo imagino cada uno pensando y haciéndose sus preguntas en su mente. Pero después de un rato, cuando la mujer se fue para decirle a los de su pueblo lo que había hablado con Jesús, uno de ellos dice, Maestro, come. Y Jesús le dijo que no, que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Dijeron los discípulos entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Si ese alguien era la única que llegó, fue la mujer. Entonces lo hacían con un doble pensamiento. Decir, ¿qué platicaron? ¿Qué preguntas le habrá hecho? ¿Qué hacía con ella? Y lo decían entre ellos, no lo preguntaron directamente a Jesús. También cuando Jesús fue al Getsemaní, él estaba con todos sus discípulos, pero él trajo aparte a Pedro y trajo a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, llamados hijos del trueno. Y yo pensaba, trajo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Imagínense, Pedro era de un carácter violento como ya lo conocemos, ya atrevido y arriesgado. Aunque esta violencia no se había manifestado hasta que en el momento que arrestaron a Jesús, cuando él cortó la oreja de uno de los soldados. Pero me imagino que en el transcurso que ellos habían convivido, ya Pedro había dado a conocer su carácter. Y estos otros llamados hijos del trueno, Jesús tomó a los tres más enérgicos, podríamos decir. Pero ¿qué pasó cuando fue a orar? Dice que vino la primera vez y los encontró dormidos. No han podido velar. Vino la segunda vez, también los halló durmiendo. Y vino la tercera vez y les dijo, ya, duerman, descansen. Los discípulos que caminaban con Jesús, que lo tenían ahí a su lado. Cuanto más nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos cada día la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a tratarnos unos a otros. Y vamos a ver una de las actitudes que debemos de tener unos a otros, y esta es amarnos unos a otros. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. El primero lo encontramos, ¿verdad?, en Mateo 22, del versículo 37 al 39. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice, en las epístolas del apóstol Pablo, dice que nuestro amor debe ser sin fingimiento. Debemos tener un amor sincero. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Que el amor sea sin fingimiento. Y cuando habló de ese versículo, que es el segundo, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice el capítulo 13, dice, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento aquí se resume. Si amamos al prójimo, si lo amamos como a nosotros mismos, no vamos a hacer nada que lo lastime. Entonces, la primera forma de cómo Dios quiere que actuemos los unos a los otros es amándonos. La siguiente es perdonándonos. Dice perdonándonos y soportándonos unos a otros, porque Jesús nos enseñó el deber de perdonar como también Dios nos perdona a nosotros. Así como está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, en repetidas ocasiones Jesús nos dijo que debemos de aprender a perdonar. Y le preguntaron una vez, ¿hasta cuántas veces, maestro? ¿Hasta 7? No, le dice, 70 veces 7. Siempre tenemos que hacer en nosotros ese estilo de vida, el aprender a perdonar, porque siempre van a haber personas que nos van a ofender. La misma palabra nos dice que debemos de perdonar al que nos ofende, aun cuando éste ni nos ha pedido perdón. Y yo pensaba en eso, que es complicado, porque muchas veces nos han agraviado, nos han ofendido, y hemos querido buscar esa reconciliación, volver a entablar esa relación, pero la persona nos ha rechazado. ¿Sabe qué palabra me trajo alivio a mi alma? Vamos a leer Romanos 12:17, lo que nos dice la palabra. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque no vamos a obligar a las demás personas a que tengan otra vez esa relación con nosotros, dependiendo la situación que tuvo usted con esa persona. Pero en lo que dependa de nosotros, estar en paz y armonía con las demás personas, es lo que Dios quiere, puesto que Dios conoce nuestro corazón y a Él no lo vamos a poder engañar. Y Él va a saber que en nuestro corazón está el poder o el haber perdonado a esa persona. También dice que aparte de amarnos y perdonarnos, debemos exhortarnos unos a otros. Y esto es que permitir que la palabra de Dios dé frutos en nuestra vida, frutos de alabanza, y además que podamos edificar a los demás. Veamos qué nos dice Romanos 15, versículo 14. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En amor, por supuesto, ¿verdad? Exhortar es aconsejar, exhortar es dar una palabra a su hermano, a su hermano dar una palabra que comprenda cuál es la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, llevar esa palabra de exhortación, de consejo.
pero también siendo ejemplos con nuestra propia vida. Porque no le voy a decir a otro, hermana, aprenda a perdonar, yo tengo mis conflictos pendientes. Porque no le voy a decir, hermano, mire, usted no debería ser tan enojón, que se irrita con nada. Si yo soy de mecha corta, debo entonces empezar con mi vida, porque entonces si yo voy a exhortar a otros, es que mi vida también ha tenido esos procesos. Y entonces con propiedad voy a ir y exhortar conforme a la palabra de Dios, en amor, en fe y con mi propio ejemplo, al hermano que está necesitando una palabra. Porque no lo vamos a dejar que siga cometiendo errores porque lo amamos, sino que le vamos a decir, hermano, esta acción, esta situación que usted está viviendo no es correcto. Con amor, conforme a la palabra de Dios y con nuestro propio ejemplo, vamos a exhortar al hermano. También vamos a restaurarnos y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar es volver a su estado original, arreglar algo que se destruyó. Entonces vamos a restaurarlo y vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero muchas veces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando un hermano cayó en pecado o un hermano falló al Señor o nos falló a nosotros mismos, lo condenamos, va directo al infierno por lo que hizo. Nos olvidamos entonces de lo que hablamos atrás, de perdonarnos. Aquí dice restaurarnos los unos a los otros. Muchas veces esa persona que le falló al Señor, miren, arregla las cosas con Dios, pero los hermanos no dejan de señalar aquel pecado, aquella falta que cometió. Y no se puede restaurar la persona, porque no encuentra en nosotros ese apoyo. Él es el primero que debe ponerse a cuenta con Dios, por supuesto, porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. Y que si confesamos nuestros pecados, pero no seguimos en ese pecado, Dios nos restaura. Dios nos restaura, pero muchas veces nosotros no cumplimos nuestra parte como creyentes, como cuerpo de Cristo, de poder ayudar a ese hermano a restaurarse. Sino que pasaron 10, 15, 20 años y lo recordamos y lo señalamos por aquello que cometió, por aquello que hizo. Muchas de las personas que se alejan de las congregaciones no regresan por vergüenza a seguir siendo señalados. Así que es una palabra para todos, hermanos. Nosotros, así como exhortar en amor, también es restaurar en amor, para que esa persona vuelva a su estado original, se levante y vuelva y camine en los caminos del Señor nuevamente. También vamos a animarnos unos a otros. Dice que en este tiempo, imagínense, nunca pensamos vivir esto que estamos viviendo con esa pandemia. Yo siempre les digo, solo lo mirábamos en las películas, ¿verdad? El ver lo que estamos experimentando todos. Este tiempo es un tiempo jamás pensado para cada uno de nosotros. Y aunque no podemos tener el contacto físico de abrazarnos, quizá con los de nuestra casa sí, ¿verdad? Seguimos así, gracias a Dios, pero con nuestros hermanos que no viven en nuestra casa, hermanos de sangre, hermanos en Cristo, no tenemos la oportunidad de poder abrazarnos y compartir como antes, pero podemos llamarnos, podemos enviarnos un mensaje, podemos seguir en contacto a través de las plataformas, a través de WhatsApp, a través de las reuniones de Zoom, y gracias a Dios porque tenemos estas oportunidades. Así que animémonos unos a otros y vamos a ver lo que nos dice Proverbios 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad,
Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Necesitamos animarnos los unos a los otros. Dice Santiago 1:18, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que debemos de animarnos para que siempre estemos firmes, siempre estemos dispuestos a apoyarnos unos a otros en cualquier circunstancia y sobre todo en nuestras oraciones, porque muchas veces, hermanos, aunque no tenemos ese abrazo físico, tenemos ese abrazo espiritual unos con otros. Yo me gozo con las hermanas de la zona que podemos tener nuestra reunión de discipulado, y aunque es por WhatsApp, sentimos esa unión, esa cercanía, ese amor unas con otras. Así que le invito a que si usted no ha estado involucrado y dice, no, es que no puedo, como no puedo tener cercanía, aproveche estos medios que tenemos. Un mensaje, una llamada. Conéctese a las reuniones de Zoom. Oremos juntos, compartamos, pida oración por su necesidad y va a sentir el apoyo de sus hermanos. También vamos a ayudarnos unos a los otros. Dice que el amor no se muestra solo con un acto heroico o un sacrificio personal, sino que en la compasión diaria a los demás. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Tenemos que ayudar a los demás. Si nosotros tenemos, debemos de ayudar a los demás. De manera, sí con nuestras oraciones, pero también de manera material. Santiago 2, versículos 2 y 4, nos dice que no debemos de tener favoritismos o preferencias unos con otros. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí tú en buen lugar, y al pobre le dices, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No debemos ayudar al que nosotros decimos, le voy a dar hoy para que mañana yo recibir el doble. Debemos de darle al que lo necesita sin esperar nada a cambio. La palabra nos dice que sí nos dice dando es como recibimos, pero no vamos a recibir de esa misma persona. Nosotros le damos a uno, Dios nos bendice por otro lado. No le vamos a dar al que más tiene, porque como yo le doy de esto, Él me lo va a devolver doble y mejor. Vamos a dar sin esperar nada a cambio. Que ese sea nuestro sentir y nuestra manera de poder reflejar que Dios vive en nosotros. Y para finalizar, vamos a recordar en Gálatas 5:26 nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que es el que debe permanecer en nosotros. Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes. O sea que hay mucho más de lo que puede estar en nuestra carne. Pero el fruto del Espíritu, que es el que debe prevalecer, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que en nuestra vida habite el fruto del Espíritu. Es en el que vivamos cada día. En conclusión, ¿recuerdan la última petición que hizo Jesús en su oración a Dios? En Juan 17 lo encontramos, cuando Él le dijo a Dios en aquella oración intercesora y le pidió por sus discípulos,
No pidió solo por los que estaban allí con él, sino que dice que esa oración intercesora se extendió por los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Así que, por estas futuras generaciones, por nosotros actualmente, Jesús pidió que Dios no que nos apartara del mundo, sino que nos guardara del mal, que pudiéramos vivir en esta unidad, una unidad que sabemos que se va a perfeccionar cuando ya estemos nosotros en el cielo. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él, cada día ayudándonos a poder amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, restaurarnos unos a otros, animarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Necesitamos cada día comprender, Señor, cuál es tu voluntad y cómo quieres que actuemos unos a otros, unos con otros, Señor, amándonos, restaurándonos, perdonándonos, animándonos, ayudándonos, Señor. Ayúdanos a poder vivir esta palabra y ponerla por obra cada día en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que están alejados de ti puedan recibir ese perdón tuyo, pero también de parte nuestra, esa restauración, oh Dios, que como hijos tuyos reflejemos que tú vives en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Este es un día más que Dios le da, una oportunidad más para que cada uno de nosotros aprendamos a andar como Él anduvo. Que el Señor le bendiga, hermano.